Operación Fate. Kill, Arco 1, final. Por un lado, Leone podría simpatizar con la indignación que Mine y Bulat pueden haber estado sintiendo por el nombre de Akame, pero también sabía que si los dos realmente tomaban medidas, las cosas terminarían realmente mal. Un destello de nerviosismo cruzó las facciones de Leone, ya que no tan ciertamente escaneó sus alrededores para ver a varios transeúntes de la calle de Kaya mirando hacia arriba. Ella no era Fo o sus apariciones inofensivas por un segundo. Estaban observando y observando de cerca las acciones de Bulat y Mine. A Leone se le recordó rápidamente que Kaya no era un lugar donde incluso los asesinos entrenados y los militares pudieran actuar precipitadamente. Dando un paso adelante, se puso entre los míos Bulat mientras amortiguaba cualquier elección de palabras que Mine tenía para Shirou, se marchitó en una intervención abrupta. Mío, Bulat, les dio un codazo a ambos en la cintura. Difícil. Cálmate. Bulat arqueó una ceja, no estaba acostumbrado a ver a Leone tan serio cuando no estaba en una misión, pero obedeció ya que su instinto militar le advirtió del peligro cercano. El mío era de parecía que iba a volar una junta si no podía descargar su ira. Leone resolvió rápidamente el problema colocando discretamente a Mine en una barra de brazos lejos de la vista de Shirou, quien arqueó una ceja en confusión por el gruñido de dolor de Mine. ¿Hay algo mal? Shirou preguntó con preocupación. La expresión de la mía explotó con furia justo ante el gesto, sus colas gemelas rosadas se alzaron en el aire en su indignación. Te diré que es una mierda. Leone sonrió rígidamente mientras amortiguaba a la fuerza la boca de Mine con una mano. Nada. No pasa nada, respondió Leone con torpeza. Solo estábamos preocupados por Akame, eso era todo. Leone desvió la mirada sospechosa de Shirou dirigiéndola hacia Akame. Shirou actuó como se esperaba. Ya no prestó mucha atención a Leone, Bulat y Mine, y en su lugar se trasladó a Akame, a quien Leone solo podía llamar tonto. Las heridas de Akame ni siquiera se habían curado por completo antes de que ella optara por correr alrededor de Kaya descalza y con una bata médica blanca. Los vendajes alrededor de sus brazos y piernas estaban cubiertos con nueva capa de sangre y ampollas habían comenzado a formarse en sus pies. Por lo menos, Akame no pudo sentir nada del dolor que su cuerpo debió haber estado soportando. En popa se había desmayado en el mismo momento en que vio a Shirou. Al ver la condición de Akame, Shirou se movió y se agachó sobre ella sin dudarlo. Bulat se tensó, sin saber qué planeaba hacer Shirou, mientras que Mine casi lo fulminó con la mirada. Dejarla ir para que pudiera imponer un castigo justo a un hombre que se aprovecha de una mujer inconsciente. Independientemente de lo que pensaran Mine y Bulat, sus mentes se quedaron completamente en blanco ante lo que vieron a continuación. Herida tras herida, cicatriz tras cicatriz, hematoma tras hematoma, cada herida en el de Akame estaba comenzando a sanar. Desde el punto de vista de Leone, Mine y Bulat, todo lo que Shirou había hecho era poner una mano sobre el hombro de Akame. Sus ojos buscaban cualquier tipo de truco o teigu. Shirou debe haber estado consumiendo, pero al final no encontró nada. ¿Qué carajo? La mía no pudo evitar su arrebato cuando la mano de Leone se deslizó lejos de su boca. Bulat no dijo nada, pero el asombro en su mirada lo dijo todo. Leone se limitó a mirar en tono de disculpa a sus conmovidos compañeros. En su decisión de divulgar primero la información de encontrar un nuevo emperador, Nagenda había considerado que todos los demás información que Leone tenía como irrelevante y pasó más tiempo tratando de verificar la afirmación de Leone. La información de que Shirou tenía la capacidad de curarse pasó por alto en gran medida. Ahora eso pensándolo bien, tampoco reveló exactamente la habilidad de Shirou para crear a Teigu. Culpa a Nagenda. Fue Nagenda quien decidió posponer la sesión informativa después del dolor de cabeza que le trajo la información de un nuevo emperador. Curada pero inconsciente, Shirou colocó cautelosamente un brazo debajo de las rodillas de Akame y el otro detrás de su espalda para levantarla y llevarla hacia una cama vacía en la habitación. Y Mine observó cada una de sus acciones, pero cedió en su animosidad cuando quedó claro que Shirou no quería hacerle daño a Akame. Es un malentendido, susurró Leone a Bulat y Mine. Akame ha estado trabajando como guardia de Shirou últimamente, y sabes lo seria que puede ser cuando está de servicio. Probablemente solo empujándose a sí misma para encontrarlo. Al escuchar la explicación de Leone, Bulat asintió con la cabeza antes de sonreír levemente mientras Mine guardaba a regañadientes su teigu. Shirou, esto es Bulat y mío. Leone dio un paso adelante y se presentó.
Todos somos amigos de Akame y la seguimos aquí por preocupación, no es que estemos preocupados de ninguna manera. Bulat asintió con la cabeza hacia Shirou en agradecimiento mientras Mine caminaba directamente hacia Shirou con una expresión severa pero desconcertada. ¿Cómo hiciste eso? Ella presionó. ¿Hacer qué? Shirou fingió ignorancia. De todos modos, no era como si su explicación tuviera sentido para nadie más que un compañero mago. No te hagas el tonto, eso. El mío, señaló a Akame. La sanaste. Ella acusó. Lo hice, dijo Shirou rotundamente. ¿Es un crimen del que no tengo conocimiento en la capital? Una vena apareció en la frente de Mine, sus ojos se entrecerraron en provocación porque sentía que su inteligencia estaba siendo menospreciada. Entonces, ¿y si creciera en los barrios marginales de la calle? El imperio. Aprendió a leer y actuar de todos modos. Al notar el fuego en los ojos de Mine, Mine fue rápidamente sometida cuando Leone la apartó por la fuerza. Algunos de los transeúntes de afuera ya no estaban tomando muy bien la forma en que me tratando a Shirou. La gente de Kaya prácticamente adoraba a Shirou. La mía tuvo suerte de que Selka no estuviera cerca porque Leone ya podía predecir lo que haría la mujer enamorada. Alguien faltándole el respeto a su futuro esposo frente a ella. La fuerza bruta de Selka por sí sola fue suficiente para rivalizar con la de Leone cuando usó un Tiegu, y esto ni siquiera contaba el hecho de que su fuerza era la más débil entre las H. La gente de Eiwa era absurda, pero su fuerza física se veía compensada por su bajo número, por lo que la naturaleza aún los equilibraba. Independientemente, Leone sintió que ella, Bulat y Mine habían dejado de ser bienvenidos. A Shirou probablemente no le importaría que se quedaran, pero Leone no tenía ganas de correr el riesgo de que me hablar mal descuidadamente de Shirou frente a los lugareños en el corto plazo. Si Akame está bien cuidado, entonces supongo que es hora de que vuelva a mostrarles a mis amigos la ciudad, sonrió Leone mientras arrastraba a Mine con una mano e instaba a Bull a seguir con el otro. Bulat saludó una vez a Shirou antes de seguir a Leone. Sabía que no debía ponerse del lado malo de Leone y, además, estaba más interesado en Kaya en su conjunto después de Leone explicación de ello. Encantado de conocerte, gritó Shirou cuando Leone se fue con Bulat y Mine. Nos vemos, respondió Leone mientras continuaba alejando a Bulat y Mine hasta que estuvieron fuera del alcance del oído. La sonrisa incómoda en el rostro de Leone desapareció en un momento, miró a Mine con exasperación. Así de cerca, Leone colocó su dedo índice y pulgar a 1 centímetro de distancia. Estabas cerca de iniciar una pelea con la totalidad de Kaya. ¿Ya olvidaste lo que dije sobre la gente de aquí? La expresión de la mía se sonrojó, y todo lo que pudo hacer en respuesta a las palabras de Leone fue balbucear una disculpa. Puedes crear problemas con cualquier otra persona en la ciudad, pero no con Shirou. Puede que él no tenga nada en contra de tu comportamiento, pero las mujeres y las personas que lo rodean no permitirán que ese comportamiento se lleve a cabo. Leone resopló indignada, cruzando las manos debajo del pecho. De hecho, tengo la mitad de una mente para creer que Akame es igual. Incluso yo. Leone se estremeció al pensar en la expresión ausente de Shirou. Ese hombre era peor que un monstruo porque en todos los años de espionaje de Leone, podía decir que Shirou estaba haciendo algo a propósito. Sin embargo, tenía que admitir que la expresión y las acciones que había tomado para salvar a Akame habían movido una parte más profunda de sí misma. El astuto bastardo era bueno. Realmente bueno. Leone negó con la cabeza para deshacerse de esos pensamientos y decidió concentrarse en el panorama general. Entonces, comenzó tentativamente. Ahora, ambos creen que no estaba mintiendo sobre Bulat. Dejó escapar un suspiro de mala gana mientras Mine se encogía sobre sí misma. Todo era cierto. Honestamente, fue la primera vez que vieron a personas compartiendo activamente lo poco que podían de su comida y refugio con personas con circunstancias más desafortunadas. El lugar de Kaya que Mine había intentado visitar eran los suburbios. Se había imaginado que tendría que haber uno en un lugar tan poblado como Kaya, pero estaba equivocada. ¿Barrios marginales? ¿Qué barrios marginales? Al parecer, el propio señor del Kaya había optado por ayudar a construir una gran casa común para personas sin vivienda. Se proporcionaron alimentos e incluso educación básica. En todo su tiempo en Kaya, Mine y Bulat aún tenían que detectar a una sola persona deprimida o inquieta por lo que podría traer el futuro, en cambio, todos estaban esperanzados. La administración de la ciudad también es estrictamente aplicada y mantenida por la administración de la familia Bukerfield y la gente de la policía de Eiwa sobre la delincuencia común. No era perfecto, pero toda la premisa era tan jodidamente novela que ni Mine ni Bulat podían creer que ese lugar realmente existiera.
Fue un soplo de aire fresco, un ejemplo de lo que debería estar luchando el ejército revolucionario. A Sheila le habría encantado este lugar si no estuviera ya en una misión en el Imperio. Nos guste o no, todo Knight Rider no podía dejar de completar abruptamente su misión en el ejército revolucionario, por lo que en ausencia de Leone en ese momento, Sheila fue enviada mientras las fuerzas principales de Knight Rider investigaban a Kaya. Uno por uno, Leone, Mine y Bulat cayeron en sus propios pensamientos internos mientras la vida continuaba con normalidad en Kaya. Solo fueron interrumpidos cuando Tatsumi, una de las personas salvadas en la batalla contra la coalición de Wakoku, chocó y tropezó con Mine, quien inmediatamente balbuceó indignado. Por otra parte, probablemente fue culpa mía por detenerse en medio de la calle hacia donde Leone los había arrastrado a ella y a Bulat. Oye, espera, dije que fue un accidente. ¿Por qué estás sacando un arma? Te juro que no toqué ni vi nada importante. El mío no estaba escuchando las excusas de Tatsumi. Estaba demasiado enfurecida debido a la posición comprometedora en la que ella y Tatsumi habían aterrizado, y estaba aún más enfurecida de que Tatsumeben supiera que la había sobrellevado solo porque su pecho era plano. Eso fue el colmo. Muerte. Este bastardo merecía la muerte por meterse con el corazón de una doncella. Leone le dio un codazo a Bulat en el costado y los dos se fueron discretamente, sin querer involucrarse en la multitud que Mine estaba formando a su alrededor. Mientras tanto, Tatsu silenciosamente rogaba a sus dos amigos que miraban entre la multitud que lo sacaran de apuros sin ningún efecto. Sayo contuvo a Ieyasu porque, a diferencia de Tatsumi y Ieyasu, ella misma había notado la predilección de la compañera de piso de Mine y había calificado las circunstancias de Tatsumi como un acto de venganza. Pensé que éramos amigos. Tatsumi gritó lastimosamente mientras esquivaba balas de energía que intentaban golpearlo donde el sol no brilla. A pesar de la intención de Wakoku de invadir Kaya, la mayoría de los nuevos inmigrantes y personas ignoraban el peligro, y eso era exactamente como debería ser. No necesitaban preocuparse por algo que no pudieran afectar todavía de todos modos. Al final, la vida normal se reanudó en la superficie a pesar de las corrientes subyacentes que barrían el país. 2 días después. Legislación, gestión y capacidad para obtener el aprecio de la gente. Él fue perfecto. Nagenda no dio las evaluaciones críticas a la ligera, pero lo que había visto fue suficiente para provocar una reacción. Ella había creído que le esperaba una difícil misión de infiltración, sin embargo, Eve ya había superado sus expectativas. Al contrario de lo que pensaba, el emperador que había encontrado Leone no merodeaba dentro de un palacio vigilado o una propiedad, sino que se mezclaba activamente con las masas comunes. Por eso le había resultado tan fácil observar al querido líder de Kaya desde las calles. Se mezcló con la multitud, optando por cambiarse de su traje de negocios negro y ponerse algo menos llamativo. Sin embargo, a pesar de que se había puesto un pantalón blanco informal de Blogrey, su brazo protésico era el verdadero problema. No era exactamente común que las mujeres tuvieran uno, e incluso entonces, el de Nagenda estaba mejorado con características de combate que eran demasiado voluminosas para esconderse muy bien. La hizo destacar entre la multitud, lo que fue perjudicial mientras estaba en una operación sigilosa. Nagenda, como comandante de Knight Rider, no dejó que un problema tan obvio la detuviera. En cambio, se quitó el brazo protésico a pesar de la incomodidad que soportó durante ese tiempo. De todos modos, era menos probable que la gente sospechara que un lisiado era el jefe de una unidad de asesinos. Además, el efecto adicional de tener un solo brazo significaba que podía usar la compasión de los demás a su favor. Al ver a Shiro interactuar con la multitud, Nagenda comenzó a revisar el informe que Leone había hecho sobre que Shiro era un candidato a emperador. Su personalidad, ética y comedia eran admirables, pero como estaba ahora, Nagenda no creía que Shiro tuviera el acero dentro de él para ordenar la muerte necesaria de los demás. Se veía demasiado verde. Demasiado ella al final, verlo solo hizo que la teoría de un emperador títere que Nagenda había imaginado cada vez era más probable. Había gente en el mundo que no dudaría en aprovechar el tipo de bondad de la que Shiro era capaz. Por lo tanto, ¿por qué Leone había soñado tan segura de Shiro cuando hablaba de él? ¿Por qué Lubok hizo una expresión tan aprensiva ante el nombre de Shiro? Continuaron surgiendo más y más preguntas, y ella no tenía respuesta con solo espiar a Shiro desde la distancia. Parecía un buen tipo, pero un buen tipo no era lo que el mundo actual necesitaba. Necesitaba una regla fuerte. Alguien que pudiera inculcar orden y justicia, pero que al mismo tiempo poseyera compasión y rectitud en su gobierno. Shiro tenía un largo camino por recorrer. Nagenda negó con la cabeza con pesar.
Había decidido comenzar a observar a Shirou desde la distancia cuando todas sus fuentes del imperio y el ejército revolucionario verificaron el linaje del emperador de Leone. Shirou de Kaya era candidato a emperador bona fide. Inadecuado para ser un emperador como lo era ahora, todavía era mucho mejor que el niño emperador actual engañado por el primer ministro, honesto. Nagenda suspiró. Tenía mucho en qué pensar antes de siquiera considerar si la opción de la deserción era viable en la situación actual. Fue interrumpida por su factura musical de un vendedor cercano que vendía tupperware de arcilla. Pareces un luchador. Nagenda se congeló momentáneamente, recordando lo que Leone había dicho acerca de que los residentes de Kaya eran veteranos experimentados. Parecería que ese poco de información era correcta. Poco a poco giró la cabeza para ver a un anciano con arrugas en la frente y cabello largo y grasiento que la miraba con complicidad. ¿Qué te hace decir eso?, preguntó vagamente en un intento por mantenerse en el carácter de un transeúnte ignorante. El anciano, que llevaba una batidora sucia, gruñó mientras miraba a Nagenda de pies a cabeza. Exmilitar también, ya veo. Nagenda mantuvo su silencio a pesar de considerar un curso de acción si su tapadera era descubierta. Incluso si lo fuera, no soy mucho de uno ahora. Hizo un leve gesto hacia el brazo y el ojo que le faltaban con la esperanza de distraer al hombre, pero fue lo que dijo el anciano a continuación lo que terminó distrayéndola. Realmente es una pena, pero no es lo peor que he visto a mi señor de la ciudad capaz de sanar. Deberías visitar la cabaña de curación de la ciudad y tratar esas heridas en un santiamén. El hombre se encogió de hombros, no parecía querer empezar nada. Mayor llamando a Nagenda en público. Mejoras protésicas o no, no se puede reemplazar la sensación de profundidad y carne, ahora se puede no. No, Nagenda no pudo. Incluso con el brazo protésico, solo era capaz de mostrar el 40% de su fuerza original. Su expresión se torció en una expresión cansada mientras levantaba un brazo a la defensiva frente a ella. Ella no podía entender las intenciones del anciano a pesar de no sentir ningún ánimo hacia él. De hecho, era extraño que sintiera admiración en su lugar. El hombre respondió a la pregunta no formulada, hurgando en un saco de sus pertenencias y sacando una vieja placa militar que arrojó para que Nagenda la cogiera. Ella se ensanchó al reconocerlo, la forma en que miraba al anciano estaba cambiando. No hay forma de que reconozcas a un anciano como yo, se encogió de hombros. Pero una vez tuve el placer de trabajar con una de las dos mujeres más fuertes del imperio sirviendo como un humilde soldado de infantería. Sin embargo, la mujer que recuerdo haber seguido antes de desertar era más alegre y optimista que la mujer que veo ahora. Nagenda frunció el ceño como para ofrecer una explicación, pero el anciano no quiso escuchar nada de eso. Ve a la cabaña, comandante, y una vez allí, espero que eches un vistazo al joven Lord. Es más de lo que parece desde lejos. El anciano hizo un gesto de espanto, y cuando Nagenda trató de presionarlo para que le diera más detalles, el anciano simplemente la ignoró. Con los labios fruncidos, Nagenda finalmente cedió después de mirar la insignia de su antiguo imperio Legión estándar y agarrarla con fuerza en su mano. Amargos recuerdos que pensó que había superado una vez más llenaron su mente. Solo por esta vez, iría en contra de su juicio como líder asesina y seguiría su instinto como ex general del imperio. Esto podría ser una trampa por todo lo que ella sabía, más allá del comandante que el anciano sabía que era una mujer atrevida que a menudo se había arriesgado para demostrar su valía en el campo de batalla. Que era uno más para agregar a su lista de impulsivos. Ser le dio la espalda al anciano y resueltamente preguntó por la dirección de una cabaña de curación, sabiendo completamente con quién se encontraría cuando llegara allí. Los minutos se convirtieron en una hora antes de que ella encontrara su camino hacia la supuesta cabaña de curación. Honestamente, ella era escéptica sobre las cosas que ya había escuchado de Caresidens, pero la recuperación de sus heridas no era su prioridad. Entender a Shirou por quien era y grabar en él lo que podía lograr para el mundo era más difícil. Llamó a la puerta de la cabina de curación antes de entrar cuando la llamaron y cerrar la puerta detrás de ella cuando estaba adentro. Shirou, supongo. Llamó al joven pelirrojo que había estado monitoreando el día anterior. Shirou estaba sentado sobre un conjunto de huesos de bestia peligrosa y examinaba su inventario de ellos cuando Nagenda entró en la cabaña. Ese sería yo, respondió Shirou mientras cambiaba su atención a Nagenda. ¿Y usted es? Preguntó. Puedes llamarme Nagenda, se presentó Nagenda mientras buscaba un lugar para sentarse frente a Shirou. La cabaña era relativamente pequeña y estaba llena del olor a humedad de la madera. Me aconsejaron venir aquí con la palabra de que mis heridas podrían curarse. Ella no reveló de inmediato sus verdaderas intenciones.
Fue un error de novato hacerlo porque no podía exigir respuestas de alguien a quien acababa de conocer oficialmente. Shirou tarareó en respuesta antes de que sus ojos recorrieran el brazo y el ojo que le faltaban a Nagenda. Frunció el ceño, pero el hecho de que no dijera que le era imposible curar a Nagenda hizo una pausa. «Puedo ayudar», admitió, para gran incredulidad de Nagenda. «Sin embargo, voy a necesitar que cierres los ojos». ¿Confidencialidad? Nagenda podía ver cuando alguien estaba tratando de ocultarle algo en un instante, pero no sería bueno para ella enemistarse con alguien que podría convertirse en el emperador. Por lo tanto, en lugar de responder con palabras, simplemente cerró su único ojo mientras contemplaba qué tipo de secreto tenía que ocultar Shirou. ¿Podría él, de verdad, curarla? Ella no lo sabía. De repente, Nagenda comenzó a arrepentirse de su decisión de no forzar a Leone a salir de todo sobre las habilidades personales de Shirou. En ese momento, se había centrado más en las calificaciones de emperador de Shirou. Inquietarse levemente cuando algún tipo de objeto se colocó contra su cuerpo, simplemente sintió una sensación de hormigueo que se extendió por ella antes de que el hormigueo diera paso a la picazón. El arañazo se volvió tan fuerte que hizo que ella cerrara los puños y apretara los ojos con fuerza para resistir. Fue entonces cuando de repente se dio cuenta. Ella la había hecho una bola a mano, puños, y la apretó. Ojos. Cerrado más apretado. Espera, no te muevas todavía. Ya casi termino. Shirou no necesitaba darle a Nagenda el recordatorio. Ella ya estaba tan conmocionada que en lugar de moverse, le preocupaba que un simple empujón fuera suficiente para golpearlo. Imposible. Esto no debería ser posible. Muy bien, debería ser bueno para abrir los ojos. Los ojos de Nagenda se abrieron instantáneamente, pero en lugar de inspeccionar sus heridas curadas, su mirada aguda se posó en la mano de Shirou solo para ver nada. El objeto que había pensado que Teigu no estaba a la vista y sus sentidos la alertaron de que Shirou no se había alejado de ella ni una sola vez durante su tratamiento para potencialmente esconderlo. Honestamente, ¿la curó de un toque? Las implicaciones hicieron que la mente de Nagenda se quedara en blanco, y de repente se dio cuenta de por qué Leone había sido tan reservado al respecto. Lentamente, y con los dedos de su derecha curada temblando, se quitó el parche en el ojo derecho y volvió a ver la profundidad por primera vez en años. Por una vez, el líder de Night Raid estaba perdido. Ella no tenía palabras, sus ojos de color púrpura parpadeaban en respuesta a su incredulidad. 40%. El 40% de su fuerza original ya será su límite. Abrió y cerró los dedos de su mano derecha, la sensación ahora era tan extraña que por un momento pensó que estaba soñando. Ella esperó la captura. Una especie de precio astronómico que ahora estaba dispuesta a dar por devolverle las extremidades perdidas, pero nunca llegó. Podía ver por la expresión y el lenguaje corporal que él no tenía intención de cobrarle nada. Era como habían dicho los lugareños. Shirou no cobró nada para curar ninguna herida siempre que los heridos se salvaran. Ese nivel de abnegación era inaudito. Nagenda de repente comenzó a mirar a Shirou abiertamente, lo que hizo que frunciera el ceño. «¿No te estás convirtiendo en un gran emperador?», dijo distraídamente. Sin embargo, al mismo tiempo, tenía la sensación de que incluso si Shirou no era un gran emperador, adoraba y amaba. El emperador no lucharía por mantener su poder, sino que la gente lucharía voluntariamente para mantener al emperador. Energía. Era una idea alucinante que casi hizo que Nagenda se riera de su ridiculez, pero no pudo porque era la realidad. Evidentemente, el propio Shirou estaba al tanto de sus labios, se tensaron en un puchero en el mismo momento en que ella lo llamó emperador. Así lo llamaban todos en las calles hoy en día, así que no era fuera de lugar, para nada lo mismo. ¿Emperador? Shirou no se creía apto para ese puesto, pero todos los demás estaban prácticamente dispuestos a derramar sangre para que tal cosa sucediera. ¿Fue este el efecto de tener un solo líder justo y desinteresado en un mundo de viles serpientes y políticos corruptos? La gente misma se lanzaría voluntariamente en nombre de Dan Shirou, lo que significaba decir que su gobierno estaba garantizado para ser estable. «Preferiría que no me llamaras así», respondió Shirou con un suspiro. «No creo que esté calificado para ser un emperador». Todos los demás estarían en desacuerdo. Nagenda se mordió la lengua sobre las opiniones de los demás y, en cambio, habló las suyas. «Tengo que estar de acuerdo. No serás un gran emperador». Él era demasiado blando. Demasiado desinteresado para tomar las decisiones difíciles de su tiempo observándolo. Todavía, serías un buen líder. Y eso es exactamente lo que este mundo necesita. Nagenda se sentó y enderezó la espalda para asumir una discusión más seria mientras le daba a Shirou documentos de su bolso. «Vuelve a leerlo».
Te guste o no, eres un candidato a emperador y, por mi parte, creo que el mundo necesita a alguien como tú para marcar la diferencia. Nagenda había decidido, tanto por su gratitud por haber sido curada, como por su impresión de Shirou, que Night Raid se retiraría oficialmente del ejército revolucionario. Al leer los documentos que Nagenda le había dado, la expresión de Shirou gradualmente cambió a algo que hizo que Nagenda estuviera aún más seguro de la calificación de Shirou. Entonces él hizo poseer un lado serio. Fue solo por un momento, pero Nagenda había visto el rostro de un hombre que sabía que la suavidad y la compasión no siempre eran la respuesta a un problema. Ella se tranquilizó. No te presionaré para que lo hagas, pero solo te pido que lo pienses. Nagenda se puso de pie para salir de la habitación. Shirou no la detuvo, demasiado perdido en sus propios pensamientos. Mucha gente está muriendo a manos de los corruptos, y usted tiene las calificaciones para marcar la diferencia directamente. Si decide luchar para salvar la vida de la gente, entonces le garantizo que ganó por su cuenta. No subestime la fuerza de tu propia influencia. Ya eres el emperador en el corazón de tu pueblo, y eso era lo que realmente importaba. Nagenda llegó a la salida de la cabina y abrió la puerta para salir, no sin antes dar un último mensaje personal. Soy una amiga de Akame, y escuché que has estado con ella durante estos últimos meses, así que tienes mi gratitud. Con esas palabras dichas, Nagenda dejó a Shirou solo para que él tomara su propia decisión. Después de todo, ella ya había hecho el suyo. Mientras tanto, era hora de ver cuánta de su fuerza original podía mostrar ahora. Al salir corriendo en busca de un área remota para practicar, se sorprendió al saber que no estaba sola en el prado abierto en el que había decidido entrenar. ¿Lubok? Fue el único pensamiento en la mente de Nagenda cuando dio a conocer su presencia. Como un asesino habilidoso, Lubok notó instantáneamente cuando alguien apareció cerca de él. Fue solo que cuando se dio la vuelta para verificar quién, de repente creyó que estaba en un sueño. Tan pronto como Lubok vio a Nagenda, pensó que había visto un fantasma cuando el recuerdo del sonriente comandante que tenía en su mente había vuelto a la vida. Fue como una conmoción en el estómago que lo hizo tambalear y lo dejó sin aliento. ¿Lubok? Ella lo llamó. El ídolo de su imaginación le hablaba a plena luz del día. Un conjunto completo de ojos de color violeta a juego lo miraron fijamente mientras una blusa blanca revelaba sus armas. 2 brazos. Realmente estaba soñando. ¿De qué otra manera podría explicarlo? Estaba en medio de la nada, lo que significa que nadie más debería haber sabido que estaba cerca. Si esto fuera solo un sueño, no se le permitió expresar los sentimientos que tenía desde que se alistó al servicio de Nagenda. «Eres hermosa», le gritó él, observando la forma en que el rojo subía lentamente por el cuello de Nagenda mientras parecía desconcertada por el repentino cumplido. Lubok. Siempre he querido decirte eso. Tú fuiste la razón por la que lo dejé todo y me uní al ejército. Parecía melancólico y solemne mientras comía con los ojos el ídolo de si sigues mirándome así, te aplastaré en el suelo y te obligaré a entrenar conmigo hasta que estés satisfecho. Incluso habla lo mismo, él comenzó a acercarse a ella aturdido, extendiendo las manos para abrazarla. Lubok, su ídolo comenzó a retroceder inconscientemente. No estoy bromeando. No me pongas a prueba. Te quiero. Sin previo aviso, abrazó directamente a la mujer frente a él y acarició su mejilla contra la de ella incluso cuando de repente sintió la mala premonición de haber pisado una mina terrestre. Si todo esto era un sueño, ¿por qué Nagenda se sentía tan real? Inconscientemente apretó sus manos sobre ella, sintiendo su cuerpo arriba y abajo antes de llegar a una conclusión aterradora. Vio la cantidad de rojo que cubría el rostro de Nagenda. Ella era real. Ella era jodidamente real y, en su aturdimiento, él acababa de hacer frente a una sensación, una mano todavía apretando su pecho izquierdo por su descaro. Ahora había un frío escalofriante en sus ojos, y fue entonces cuando Lubok supo que iba a experimentar una sesión de entrenamiento mucho peor que morir. Viejos recuerdos como Trainer Army aparecieron en su mente. ¿Cuántas fracturas iba a sufrir hoy? Se quedó mirando el rostro rojo tomate de Nagenda y reformuló su pregunta interna mientras los brazos de Nagenda se apretaban alrededor de su cintura y lo levantaban por un suplex. ¿Cuántos huesos se iba a romper hoy? Independientemente, cuando Lubok se enteró de lo que Shirou había hecho por Nagenda, cansado de Shirou o no, Lubok sintió que le debía una deuda a Shirou que no podía expresar lo suficiente. Se creó otro aliado reacio. Sin embargo, a otros les gustaba decir que era el comienzo de una brutal comedia romántica. Leone lo aprueba. Shirou necesitaba pensar.
Necesitaba pensar solo y lejos de las voces que intentaban persuadirlo por una causa justa, por lo que se encontró vagando por el bosque cerca de un lugar aislado del gran patio trasero de su casa familiar. Akame había intentado obstinadamente seguirlo por algún tipo de creencia equivocada de que él podría desaparecer si ella no lo vigilaba, pero Leone le aseguró que ella Akame estaba ocupada para que realmente pudiera descansar. Al principio había dudado de la afirmación de Leone ya que Akame era una asesina veterana, pero la sonrisa de complicidad y el aumento de presión que él aplicaba constantemente en la espalda de Akame para mantenerla inmovilizada sobre su propia cama fue lo suficientemente convincente como para que asintiera. Elaine y sus dos hermanos, a quienes se dio cuenta de que había estado descuidando durante semanas, habían intentado persuadirlo para que jugara, pero ahora realmente no era el momento. De hecho, solo ver a su pequeño hermano sonriendo felizmente mientras ignoraba la naturaleza cruel del mundo que los rodeaba era algo que valía la pena proteger. De hecho, temía que al asociarse demasiado con ellos descubriría los aspectos más oscuros de la vida por los que estaba soportando la peor parte en su nombre. Estaba contento con hacerlo, pero ahora lo estaban pidiendo más. El sonido de las hojas crujientes bajo sus pies comenzó a resonar en el silencio del bosque lleno del ruido ambiental de los grillos y el ulular de los búhos. La luz de la luna brillaba desde el dosel del bosque, iluminando pequeños parches del oscuro y estrecho sendero del bosque que estaba pisando. Un paso en falso, y sin darse cuenta podría desviarse de su curso previsto. Lo mismo podría decirse de su actual dilema. Estaba siendo llamado a ser emperador, una revelación sobre la verdadera herencia de su familia cayó repentinamente sobre él en un abrir y cerrar de ojos. Por un lado, tenía sus sospechas sobre las incapacidades de los residentes de Kaya, pero descubrir que su padre tenía vínculos de sangre con la familia real del imperio era otro. No lo dijo la gran mayoría de los que lo conocían personalmente, pero era un candidato legítimo a emperador que estaba siendo llamado a crear un mejor país y un futuro. Tenía la esperanza en los ojos de Elaine, y Selka era prácticamente un libro abierto cuando estaba a su alrededor. Además, el abuelo de Elaine, cabeza de familia de Buckerfield, incluso había organizado una reunión privada sobre el tema en algún momento de la semana. No ayudó que aquellos ignorantes de sus puntos de vista reales de ser un emperador ya lo llamaran emperador. Ya no podía tener dudas sobre la legitimidad de las afirmaciones de sus amigos cercanos, y ni siquiera podía jugar al ignorante como estaba planeado porque la familia Buckerfield tenía un récord de historia del imperio con el nombre de su bisabuelo en él. ¿Qué se suponía que debía hacer bien? Era el único dilema en su mente. Caminando por el estrecho sendero del bosque alrededor de la casa de su familia, pronto llegó a la cúspide de la colina donde la línea de árboles retrocedía para revelar la deliciosa cima de la colina y una calle nocturna. Miró al cielo y respiró para calmarse. Una constante que siempre había sido la misma entre su vida pasada y presente era la visión de la luna escondida entre las nubes. Ayudó a calmar su mente si solo los murmullos de otra infancia comenzaran a ocupar su atención, una imagen a la vez, deteniéndose en una sola instancia. Un recuerdo querido. Un niño y un padre adoptivo se sentaron en un porche de estilo japonés mientras bebían té tranquilamente. El padre se estaba muriendo, y en ese momento, el niño había prometido cumplir con la voluntad del padre mientras extendía una mano como si quisiera agarrar las estrellas. Un aliado de la justicia. Eso es lo que sería el chico. Eso es lo que el prometido, que él sería. Shirou no quería la guerra. Sabía que sucedería cuando las disputas entre su derecho de nacimiento en medio de la nobleza corrupta del imperio definitivamente serían el centro de atención. No quería violencia, pero al mismo tiempo, entendió a través de una experiencia de vida que solo porque no quería hacer algo no significa que pudiera elegir. El pueblo clamaba por la revolución, la anhelaba por la injusticia y los atroces actos realizados en el imperio y en el mundo. Kaya era el único lugar que era diferente que antes de que la población de Kaya se limitara a unos pocos cientos de residentes. Los migrantes que buscaban una vida mejor, que habían experimentado los actos viles de otros, estaban llenos de un resentimiento que, de manera realista, duraría toda la vida. Las voces de la disidencia, las voces de la gente común, iban creciendo a medida que la población de Kaya se agrandaba rápidamente y era más precisa para llamarla ciudad o aldea, pero en cambio una ciudadela emergente rodeada por muros de acero. ¿Debería rechazar a la gente entonces? Esa tampoco era una opción. Estaban heridos, buscaban refugio y no habían hecho nada malo. A menudo, ellos mismos eran los que ser explotado. ¡Qué dilema! Una brisa fresca comenzó a soplar cuando los segundos se convirtieron en minutos mientras él estaba solo por su cuenta.
Todo condujo a una única conclusión: la pasividad ya no era una opción. La gente estaba muriendo, y podía entender el sentimiento anterior de Akame por salir y arriesgar su vida. Irónicamente, era algo que él mismo habría hecho en el pasado si no fuera por las tragedias que había experimentado que rompieron su ingenuidad. Bestias matando al hombre. Monstruos matando gente. La gente que mata a la gente se convierte en monstruos. Monstruos del hombre. Monstruos matando monstruos. En su vida pasada, había visto lo mejor y lo peor de los demás, razón por la cual, había estado tratando a su manera de forjar un camino diferente que aún salvaría a otros. ¿Había sido él mismo el verdaderamente ingenuo e hipócrita? No le gustaba la muerte. No quería matar, pero al mismo tiempo, sabía que ciertas circunstancias requerían acciones y decisiones difíciles, pero aún así las había mantenido en la delgada línea de que el mundo se reconstruiría de alguna manera. Claramente, este no era el caso, y en cambio, el humo del conflicto comenzaba a arder con fuerza con las vidas de los inocentes. Había un método para resolverlo todo. Uno en el que, su nacimiento revelado en este momento lo obligó a actuar. Ya no era solo el hijo de un líder municipal fallecido. Ya no tenía que apostar su tiempo para atraer a más personas para crear una facción lo suficientemente grande como para resistir al Empiwakoku, o ejército revolucionario. Su herencia casi reemplazó ese plan. Lo que el mundo necesitaba ahora era un héroe que pudiera asumir la responsabilidad de cargar con los pecados de asesinar justificadamente a otros. Sin embargo, quitar la vida, por decrépito que fuera, ¿estaba realmente justificado? Miró sus propias manos, visiblemente limpias y libres de culpa, pero mentalmente, estaban empapadas tan profundamente en sangre que ya no sabía cuántas personas había conocido en su vida pasada por el bien de salvar a otros. Al final, el karma lo había visto pagar por sus acciones, y quizás esta vez no sería diferente. Sonrió con desprecio por su propio sentido del humor negro, pero sabía que ya había tomado una decisión. Que así sea. Respondería al llamado de las masas y activaría la potencial máquina de guerra que era Kaya. Él sería su emperador de nombre, y cambiaría el orden mundial completando una sola operación misiva. Lentamente, gradualmente, comenzó a formarse un plan en la mente. Uno de autosacrificio, pérdida y, si es necesario, autorretribución por ser los catalizadores, permitiría que el mundo arda en los fuegos de la guerra. Una luz mágica opaca en forma de patrones en forma de circuito zumbaba sobre su piel, descendiendo hacia sus manos, que formaban un arco negro en su izquierda y una espada en su derecha. No esperaría a que vinieran los enemigos ni permitiría que aquellos que le importaban sufrieran bajo el constante temor de una invasión. Aquí mismo. Ahora mismo. Les daría a todos una advertencia. Una declaración del tipo de poder con el que estaban lidiando. Trase. On. Las palabras escaparon de su boca cuando el collar de huesos de Dangerbe hasta alrededor de su cuello comenzó a desintegrarse en pedazos arrastrados por el viento. La energía mágica procedente de los huesos entró en su cuerpo y vibró desde lo más profundo de él, activando la fragua de su alma. Soy el hueso de mi espada. Una pausa embarazosa. Una ráfaga de viento y el movimiento de las nubes. Animales que se escabullen en la oscuridad del bosque. Una ola de presión invisible que se extiende por todo el mundo. Magia. Una sustancia aparentemente perdida para la humanidad, apareció una vez más en el aire del imperio, Wakoku y el ejército revolucionario cuando las bestias peligrosas comenzaron a aullar y un su sueño. El principio y el final. La espada en la mano derecha de Shirou fue grabada gradualmente en el marco de acero del arco negro en su izquierda. Su objetivo era el cielo nocturno que tenía delante. Sus músculos se tensaron, ve apareciendo sobre su piel mientras comenzaba a concentrarse e inundar su flecha con energía mágica hasta que las fracturas comenzaron a trepar por encima de la espada. Lentamente, seguramente, empezó a ver exceso de energía mágica creando una tormenta de polvo y escombros. La mayor disuasión no fue la conocida, sino la desconocida. No necesitaba poder, letalidad o eficiencia, sino solo el peso de la presencia. Una espada del amanecer. Sus dedos se aflojaron alrededor de la cuerda con muescas de su arco, y la flecha se soltó, toda la espada estalló en un orbe radiante que se hizo añicos en el cenit de su vuelo rápidamente se expandió en una bola de fuego del infierno. Fue un ataque que no se centró en un solo punto, sino que se disparó con la intención de expandirse lo más lejos posible. Era gigantesco, el tamaño de Ma parece como si un sol hubiera descendido. El viento caliente y el aire frío creaban vendavales que se sentían en kilómetros y kilómetros de tierra, y la propia luz iluminaba el oscuro horizonte nocturno. Fue un faro en la noche.
Una estrella para que todos la vean, que transmite el mensaje de incertidumbre y la promesa de que no todo en una aldea que alguna vez fue remota era tan simple como parece. Los residentes de Kaya miraron hacia arriba y sintieron la calidez de la luz a su alrededor. Leone y Akame miraron hacia arriba con la respiración entrecortada desde el cristal de la ventana de una cabaña. Nagenda y el resto de Night Raid no fueron diferentes. Cada uno tenía sus propios pensamientos, aspiraciones y ambiciones de un mundo mejor, pero la luz que brillaba sobre ellos todos se sienten como si estuvieran unidos, porque solo conocían a una sola persona en Kaya capaz de crear tal hazaña. En la distancia, los líderes de Wakoku vieron la estrella arriba de manera diferente. La superstición y los malos augurios estaban muy presentes en la mente de muchos de ellos arraigados en sus tradiciones. Para ver la aparición de un sol ardiente en medio de un esfuerzo de guerra contra un adversario significaba que algún tipo de providencia divina estaba del lado del enemigo. No presagiaba nada bueno, y estaban comenzando a dudar de si debían reconsiderar sus objetivos. En el imperio, el reino y todos sus residentes, las voces comenzaron a agitarse. Generales, políticos y nobles todos sintieron una especie de vicio apretando sus corazones como si fuera una señal de que la duración de su estilo de vida actual acababa de ser contada. Honesto, el primer ministro no creía en lo sobrenatural, ni era religioso. Sin embargo, incluso él sintió una asfixiante sensación dentro de él que lo llevó a pedir una citación de emergencia desde el frente norte. Generales de para regresar inmediatamente a la capital escondido dentro del bosque cerca de Kaya, los ojos de un ninja único parpadearon con aprensión antes de que su figura se desvaneciera por completo en el follaje. Desesperación, dolor, duda, sus emociones fueron aparentes en su lenguaje corporal. Por más brillante que parecía la estrella, desapareció un instante después. Independientemente, se había hecho el punto. De vuelta en el bosque de la casa de su familia, Shirou despidió su arco y lentamente comenzó a caminar de regreso a su casa. Su espalda estaba más recta que nunca, el acero de un veterano parpadeando a través de su mirada mientras se resolvía a hacer lo que era necesario para un mundo que necesitaba un héroe. Sin embargo, ¿quién se rompería primero? Los ideales mantenidos obstinadamente dentro de él, o creciente cinismo de que las cosas solo se desarrollarían como lo habían hecho antes en otra vida. No importaba. Ya había comenzado el camino, por lo que ya no había vuelta atrás. El humo se extendió desde el este, convirtiéndose en brasas que pronto darían lugar a un incendio forestal. Acero que no conoce pérdidas y acero que no conoce remordimientos. Una espada insensible del pueblo. Justicia en el asesinato. Que comience la guerra.